Padre Santo. Padre, en este momento quiero poner en tus manos, Padre Santo, a mi pastor, nuestro pastor, para que el mensaje de Dios cale en nuestros corazones, Señor. Que no solo seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, Dios. Que lo que tú nos hables en esta mañana, Dios, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que lo recibamos con gozo, con, con alegría, con mucha alegría, Señor. Que abramos nuestro corazón, que nos dispongamos, que dejemos a un lado, Dios, todo aquello que pueda perturbar la, la predicación de esta mañana, Señor. Que podamos recibirla con gozo y Dios ser bendecidos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano Heriberto. Y como es de costumbre, la temática de este mes, les invitamos a que nos acompañen en Romanos capítulo 6, en donde vamos a tener la predicación de esta mañana. Es Romanos capítulo número 6. Así que vamos a estar en esta sección y el título del mensaje de esta mañana es Soy siervo de Cristo. Vamos a estar a partir de los versículos 18 hasta el 23. Vamos a ver si podemos avanzar hasta ese versículo en esta mañana. Pero sí, mientras usted busca ahí en Romanos capítulo número 6, mientras usted busca esta porción bíblica, déjenme decirles que para mí este es un pasaje muy especial. Hace un par de años tuvimos un campamento de jóvenes en la misión, aquí en Cartago, carretera hacia el volcán, y realmente fue este pasaje, esto fue lo que estuvimos viendo, estuvimos analizando, vimos todas sus implicaciones, vimos cómo eso tenía gran impacto en nuestras vidas, y es un pasaje que me ata mucho, nos, nos tiene que cambiar, nos tiene que transformar y de hecho eso se trata este estudio de Romanos, transformados para ser como Jesús, y si queremos ser como Jesús, nosotros necesitamos entender las verdades que están escritas aquí en esta porción de Romanos 6, en especial desde este versículo 18, pero toda la porción es bastante clara y le dejo como inquietud. Hay un libro, es un buen escritor, tiene materiales buenos, otros ahí más o menos, pero tiene bastantes materiales muy buenos. Y tiene un libro que habla acerca de esta palabra que vamos a estar viendo en esta mañana. Soy siervo de Cristo, pero vamos a estar viendo que la mejor expresión va a ser soy esclavo de Cristo. Entonces, eso vamos a estar viéndolo en esta mañana, que la mejor expresión es decir, soy esclavo de Cristo. Entonces, vamos a tener una lectura a partir del versículo 15. Vamos a empezar desde el versículo 15 para ver un poquito más el contexto y después vamos a estar ampliando la porción bíblica a partir del verso 18. Entonces dice Romanos 6, 15 en adelante, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y este versículo 23, tal vez usted lo conoce de memoria, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esta es la porción que nosotros vamos a estar disfrutando durante esta mañana, así que usted puede dejar una marca en su Biblia en esta porción. Y vamos a estar viendo cómo la mejor explicación es de que soy esclavo de Cristo. Vamos a estar entrando en esta porción
Vamos a estar viendo algunos detalles y me gustaría hacer un pequeño resumen acerca de lo que nosotros encontramos aquí en los últimos versículos, del versículo 15 al 18, que fue donde terminamos la última predicación. Entonces, pecaré porque no dependo de la ley, sino dependo de la gracia. Y la respuesta de Pablo es no, en ningún modo, definitivamente no. Eso es lo que Pablo está poniendo aquí, diciendo que vamos a pecar porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esta expresión en ningún modo se ha mencionado varias veces en la porción bíblica. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que no, definitivamente no, en ninguna manera, de ningún modo. No podemos continuar así, no podemos estar en esto. Entonces, esa respuesta debería estar en nuestro corazón. Voy a permitirme de pecar, voy a permitirme hacer esto, voy a permitirme hacer lo otro, porque no necesito la ley para salvarme, sino porque Dios me salvó por la gracia. Y la respuesta es no, definitivamente no, en ninguna manera, de ningún modo, imposible. Mejor pudiéramos también ponerlo en nuestro contexto. ¿Qué más vimos en la última vez? Soy esclavo de quien obedezco. Ve el versículo 16, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, lo que nos presenta la porción bíblica es que nosotros obedecemos y somos esclavos de quien estamos, a quien estamos poniéndole atención, a quien nosotros le estamos obedeciendo. No puedo pensar de una manera diferente. Si yo obedezco a alguien de alguna forma, soy esclavo, estoy atado a esa persona. Entonces, nos decía ahí de que o obedecemos al pecado para recibir muerte, obedecemos a la obediencia para obtener, vivir una vida justa. ¿Qué más vimos? Gracias a Dios por el Evangelio, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido corazón aquella forma de doctrina, a cual fuisteis entregados. ¿Y cuál es esa forma de doctrina? Es el Evangelio. Gracias a Dios porque el Evangelio llegó a nuestras vidas. Gracias a Dios por este hermoso mensaje. Versículo 18, el Evangelio nos transforma. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Como les decía, el título de estos mensajes en Romanos es de que buscamos ser transformados para ser como Jesús. Y es que el Evangelio es lo que logra eso. Ahora bien, esa transformación se da una vez y para siempre cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo. Él nos bendice con el Espíritu Santo, somos transformados, nos convertimos en hijos, nos convertimos en coherederos, nos convertimos en personas perdonadas, en habitantes del cielo. Eso es lo que logra el Evangelio inmediatamente, pero también hay un proceso de transformación en la lucha diaria del cristiano y eso es lo que Pablo también estaba hablando aquí. Por eso es que Pablo en los versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el 14 de capítulo 6, nos dice, si queremos vivir como se debe el cristianismo, tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, por todas estas verdades, puedo decir, por eso soy libre del pecado. Y esa es una expresión que tiene que quedar enraizada, tiene que quedar totalmente cimentada en nuestra mente. Yo creo que la palabra o el verbo en este momento sería fosilizar. Fosilizar es convertir algo como una roca. Cuando yo estaba en el curso de inglés, muy posiblemente los que hayan tratado de aprender de este idioma, ustedes notarán que los profesores, cuando nos escuchan mal decir, cuando nos escuchan decir mal una palabra, ellos la corrigen y la corrigen y la corrigen hasta que lo digamos lo más perfecto posible. Igual cuando conjugamos mal o estructuramos mal una frase, nos corrigen porque dice, si yo no lo corrijo, eso va a quedar fosilizado en su mente y usted va a seguir pronunciándolo mal el resto de su vida porque va a quedar como una roca, va a quedar totalmente firme, va a quedar totalmente inamovible en su mente. Eso para más sentido. Entonces, por eso usted va a ver a personas que pronuncian mal y a pesar de que se los corrige, cuesta mucho que cambien una pronunciación o un hábito o muchas otras cosas. Ahora bien, tomando ese ejemplo, en nuestra mente debería quedar totalmente fosilizado, totalmente cimentado, totalmente inamovible la expresión de que soy libre del pecado. La influencia del pecado está ahí,
pero no el poder del pecado. Ahorita volveremos a ver esos detalles en la predicación de esta mañana, pero tenemos que quedarnos totalmente claros. Yo soy libre del pecado. Si peco es porque yo bajé la guardia o porque no me percaté o porque no hice los ejercicios espirituales necesarios para estar atento a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de ver. El problema es que muchas personas cuando dicen, mira, en Cristo soy libre, y si el Hijo libertario, seres verdaderamente libres, y Pablo dice más adelante, bueno, libertad fuiste llamados, entonces muchas personas empiezan a pensar este tipo de cosas, entonces puedo hacer lo que yo quiero, soy libre, ya no tengo que darle cuentas a nadie, ya no tengo que controlar eso, no tengo que hacer lo otro, ya no tengo que hacer aquí, ya no tengo que hacer allá, y vamos a tratar de responder eso esta mañana. Otros piensan, puedo escoger si sirvo o no, soy libre. Dios me hizo libre, Cristo me hizo libre, yo ya no soy atado a la servidumbre, yo ya no soy atado a estas cosas, yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo decirle que sí a la iglesia o puedo decirle que no, puedo decir sí al Espíritu Santo, puedo decirle que no, porque soy libre. Muchos piensan así. Otros llegan a la conjetura, entonces puedo hacer mi voluntad, puedo escoger yo lo que yo quiera hacer. Y eso es peligroso. Ya nosotros vivimos haciendo nuestra voluntad durante muchísimos años, mientras nosotros estábamos en la tierra del pecado, en la tierra de nuestra voluntad, en la tierra de nuestro corazón, y nosotros nos dimos cuenta que esa nuestra voluntad no funciona en lo más mínimo. Entonces, vamos a estar respondiendo todo eso en esta mañana con esta expresión, soy siervo de Cristo. Bueno, primero, vamos a estar viendo algunas expresiones en estos versículos. Vamos a estar primero en el versículo 18. Vamos a hablar acerca de la pertenencia del esclavo. Dice aquí, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La frase se completa con el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais en tiempo pasado, en que ustedes fueron esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. A pesar de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros podemos obedecer al Evangelio, nosotros podemos rendirnos al Evangelio al cual el Señor nos está llamando. Entonces aquí encontramos una palabra, en el griego es doulo, que significa esclavo. Por lo general es un esclavo contra su voluntad. Entonces, esa era nuestra antigua realidad, a eso es a lo que nosotros le pertenecíamos al pecado. Esa era nuestra manera de vivir y nosotros pecábamos y lo que nuestro pecado quería, o sea, nosotros mismos queríamos, eso lo hacíamos y no podíamos escaparnos de eso. Muchas personas el día de hoy viven en el mundo de esta misma forma, saben que hay cosas malas, saben que hay cosas que tienen que corregir en su vida, saben que hay cosas que no están funcionando bien y vienen y dicen, bueno, es que no puedo evitarlo, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Y tristemente así es, ¿por qué? Porque son esclavos. Jesucristo nos lo decía ahí en el capítulo 8 de Juan, lo puede leer de una manera pausada más adelante, dice es que el que vive el pecado, esclavo es del pecado, lo mismo que Pablo nos está diciendo. Entonces, vea qué curioso. Pablo por lo general utiliza esa expresión bastante frecuente cuando habla acerca de pecado, de dolo, y básicamente dice que en el original, en el término original, es la escala más inferior de servidumbre. No es solamente, usted no es un mayordomo, que usted está bajo la autoridad de alguien más y que usted hace lo mejor para su amo. Usted no es un mayordomo, usted no es un jornalero, usted no es una persona que le pagan por sus trabajos, usted es un esclavo y el más bajo de todos. Así es como Pablo nos decía que nosotros, esa es nuestra relación con el pecado. Entonces, durante muchísimas secciones de la palabra de Dios, esta expresión de que somos esclavos del pecado o fuimos esclavos del pecado, que es lo que nos dice aquí, nosotros estamos en esa condición. Y ahí es donde nosotros continuamos, en el versículo 18, libertados del pecado, libertados de esa esclavitud, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ahí es donde ya nosotros cambiamos y decimos, mira, suena más bonito llamarme siervo. De hecho, siervo significa esclavo voluntario.
La expresión que usted la ve aquí en el versículo 8 dice, vinisteis a ser siervos. Entonces, aquí es donde uno dice, mira, qué bonito, ahora yo tengo la oportunidad de ser un esclavo voluntario. Y esta expresión, cuando la vemos como siervo, podemos llegar a confundirnos un poco. ¿Por qué? Porque cuando decimos voluntario, decimos, mira, eso suena como el diario vivir. Voluntariamente hoy le puedo servir a Cristo, voluntariamente no. Voluntariamente me puedo entregar a Jesucristo en esa actividad o no. Voluntariamente puedo aceptar servir al Señor en ese ministerio o no, o en cuantas cosas el Espíritu Santo nos inquiete. Pero eso no era a lo que Pablo quería que nosotros entendiéramos con esta expresión. Por eso les decía, cuando nosotros vemos la expresión soy siervo de Cristo, hay algo ahí que todavía nos dice que hay un chance para decir no, que hay un chance para decir puedo volver atrás, hay un chance que me da la oportunidad de decir, si no me gusta me quito y me voy. Pero eso no era lo que Pablo estaba pensando. Pablo no estaba pensando en ser trabajadores, en ser asalariados, en ser empleados de Cristo o de la justicia o de hacer las cosas correctas o de una vida correcta. Pablo no está pensando en eso. Por eso la mejor expresión es esclavo. Soy esclavo de Cristo. Eso es lo que me tiene que quedar totalmente grabado en mi mente. Tanto así que no pierda Romanos 6, pero busque en Romanos capítulo 1, versículo 1. De hecho, nosotros sacamos bastante tiempo para ver esa expresión. Pablo no está pensando en ser un siervo voluntario, él está pensando en algo más. Romanos 1:1. Lo expusimos lo más amplio posible y decía así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora usted me dice, bueno, la expresión ahí es siervo, es ese siervo voluntario, ese que puede hacer las cosas. Y no, cuando se utiliza aquí la palabra siervo, en el griego original, volvemos al anterior, a doulo, a esclavo, a una persona que está por lo general comprada para servicio para siempre. Entonces, aunque Pablo utiliza la expresión doulos para decir es un siervo, es un esclavo voluntario, él quiere unir las dos verdades y decir, es cierto, yo era esclavo del pecado. No podía estar lejos del pecado porque el pecado me controlaba a mí. Pero yo escogí, cuando Cristo me libertó, cuando Cristo me compró, entregar esa misma vida a ser un esclavo para Cristo. Voluntariamente entrego mi servicio de esclavitud. Entonces, Pablo se va a presentar de una y otras veces con la misma expresión y decir, vea, yo soy un esclavo de Jesucristo. Ahora bien, esta verdad es solo de Romanos. Vea Gálatas 1:10. Acompáñeme a Gálatas 1:10. Lo hemos dicho varias veces. Si usted quiere entender mucho mejor Romanos, necesita leer de la mano Gálatas. Y Gálatas 1:10, encontramos la misma expresión. Tal vez en nuestro español es siervo, pero la expresión original y profunda es esclavo. Gálatas 1:10. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, es que yo no estoy llamado a agradar a las personas, yo no estoy aquí llamado a agradar a los humanos, yo aquí no estoy llamado para trabajarle a las personas y hacer lo que ellas quieran. Yo estoy llamado en esta tierra para agradar solamente a Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy el esclavo de Jesucristo. Ve otra expresión, avance un poquito más a Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Y vamos a ver la presentación de Pablo y de Timoteo para con los hermanos allá en Filipos, una iglesia que él amaba mucho, una iglesia que se ha interesado por ellos. Y estamos ahí en Filipenses 1:1 y dice así, Pablo y Timoteo, ¿qué sería la palabra ahí? Esclavos de Jesucristo.
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los diáconos, en los obispos y diáconos, gracias y paz a vosotros. Pero dice, hermanos de Filipos, entiéndalo, en la palabra más baja de esclavitud, en la palabra más baja de servidumbre, nosotros somos eso. Nosotros somos los más bajos servidores de Jesucristo. Y eso es hermoso. Y cada presentación de Pablo en las cartas tiene algo que decir. En muchas cartas Pablo tiene que defender su apostolado, pero con los hermanos de Filipos él no tiene que defender mucho. Él más bien se siente feliz y dice, hermanos, gracias por servirme, pero sépanlo. Yo soy un servidor de Jesucristo. Yo estoy aquí para servir y hacer la voluntad de mi Señor Jesucristo. Y algo que Pablo notaba en especial era cuando los hermanos vivían de esta forma. En Colosenses 4:12, lo puede buscar por favor, Colosenses 4:12. Vamos a ver que es la misma idea que Pablo presenta, pero yo no hablando solamente de él, no solamente de Timoteo, sino que va a utilizar a otra persona. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, esclavo de Cristo, siempre rogando, y ve lo que hacía este esclavo de Cristo, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierapolis. Entonces dice, hermanos, hablando acerca de servidores de Jesucristo, les tengo un excelente ejemplo. Epafras, dice Pablo. Epafras es una persona que está totalmente comprometida, totalmente consagrada con servir a Dios y sirviéndole a ustedes, le sirve a Dios y él se considera a sí mismo como un esclavo de Cristo. Entonces, cuando aquí en Romanos dice que nosotros vinimos a ser hechos siervos, en Romanos 6:18, nos está diciendo que le pertenecemos a Dios. Y no le pertenecemos solamente como hijos, que es lo que muchas veces nos gusta pensar, y está bien pensarlo así. No solamente le pertenecemos a Él como coherederos, lo cual es parte de la verdad. No solamente le pertenecemos a Él como habitantes de la patria celestial o con ciudadanos, con los santos, sino que nosotros hemos recibido el honor de haber sido comprados de ese mercado de esclavos, y en ese mercado donde nosotros le servíamos al pecado y nos compró, no solamente para dejarnos libres, sino que nos compró para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de servirle a Dios como un total esclavo, como una persona totalmente entregada al Señor. Entonces, vea qué hermoso lo que nos está presentando aquí la palabra de Dios. Pablo se presenta como ejemplo de un esclavo. Su esclavitud fue voluntaria, sí, él la entregó voluntariamente, pero no cambia nada. Sigue siendo un esclavo. Él no hace su voluntad, él no hace sus deseos, él no hace lo que él quiere hacer. Él hace y él complace solamente a Dios. De eso se trata. Por eso les decía, este libro, si usted lo quiere obtener, simplemente me escribe ahora al final del culto. Yo busco la manera de hacérselo llegar. Y el libro se llama Esclavo de John MacArthur. Y básicamente durante todo el libro empieza a hablar y a explicar que esta palabra al día de hoy, muchos la han malinterpretado porque dice, es cierto, soy un esclavo voluntario y piensan, bueno, puedo hacer lo que quiero. No, y en el libro, y lo que presenta la palabra de Dios, y lo que Pablo quería presentarnos desde el inicio es, aunque nos vinimos a ser siervos, la expresión quiere decir esclavizar. Nosotros mismos nos esclavizamos a Jesucristo. Entonces, eso es lo hermoso que nos está presentando la palabra de Dios aquí. Ve el versículo 19, no me lo vamos a pasar como para que podamos ver estas expresiones. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Usted nota que en este versículo 19 dos veces se menciona la palabra servir. Dice ahí en medio del versículo, dice que como a la iniquidad presentamos nuestros miembros para servir. La expresión en el griego significa en esclavitud, a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para esclavitud a la justicia.
Entonces Pablo me está diciendo, de la misma manera como nosotros éramos esclavos al pecado, así tenemos que nosotros vivir. Entonces, ve qué hermoso, y siempre lo trato de recordar. Es cierto, nosotros somos personas que fuimos llamados a libertad del pecado, y esa libertad se ve en tres formas. En pasado fui libertado de la pena del pecado. Eso es lo que nos viene a decir estos versículos. Yo ya no estoy temeroso de qué va a pasar con mi vida. Si yo voy a sufrir por la pena del pecado, de mi pecado, del pecado de mis antepasados, de Adán, yo ya no tengo que pagar por esos pecados, por ese pecado natural que tengo en mi vida, ni por los míos. ¿Por qué? Porque fui libertado de la pena del pecado. Segundo, actualmente estoy siendo libertado o estoy siendo libre del poder del pecado. La influencia del pecado está ahí, a veces es una influencia muy fuerte, pero cuando yo me aferro al Espíritu Santo, soy libre de esa influencia y no tengo que temer, no tengo que dejarme caer en el pecado. No, ya el pecado no me controla a mí. Entonces, fui libertado de la pena del pecado, estoy siendo libre del poder del pecado. Y tercero, seré libre de la presencia del pecado. Llegará el día donde ya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra carne, ya el pecado no va a estar. En esta tierra no. Nosotros no estamos llamados aquí en esta tierra a ser perfectos. Y mi hermano, esta es una verdad también liberadora. Dios no está esperando a nosotros perfección. Él lo que está esperando es madurez. Está esperando que seamos fieles. Que si nos caemos, nos volvemos a levantar para servir a Jesucristo. Entonces, ahora soy siervo de Jesucristo, ahora soy esclavo de Cristo. Entonces, también algo que es bastante curioso en nuestra época, nosotros escuchamos que alguien dice, ah, mira, es que ahí viene el siervo de Dios, ahí viene el siervo de Jesucristo, o este es el siervo de tal lugar, y en muchas connotaciones evangélicas, eso suena como que muy llamativo. Ay, mira, es una persona muy elevada, muy especial, es una persona de que hay que ponerle atención en lo que dice, es una persona en la que hay que ver qué es lo que quiere decir para nosotros. Y eso no es lo que Pablo nos está presentando aquí. La expresión siervo no es en sí una expresión de honor, no es una expresión para aplaudir, es la escala más baja de servidumbre. Y eso es lo impresionante. Libertados del pecado, vinimos a ser hechos esclavos de la justicia. Eso es simplemente hermoso, lo que Dios nos está haciendo, que aunque éramos esclavos del pecado, podemos tener la oportunidad de servirle a Él. Me gustaría hacer una pausa en el bosquejo. Por favor, acompáñeme a Éxodo, capítulo 21, para entender qué es lo que también está en la mente de Pablo y qué está en la mente de los romanos, de los judíos romanos. Y ahí en Éxodo 21 vamos a encontrar algo bastante curioso. Éxodo 21, vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de un esclavo voluntario. Entonces, ustedes conocen, en Éxodo encontramos muchísimos aspectos de la ley y uno de esos aspectos es lo que encontramos en este versículo 21. Y la esclavitud en la época era algo bastante normal, inclusive en la época de Pablo la esclavitud era normal. De hecho, yo creo que, no sé si ya habrán pasado 100 años o menos de 100 años, la esclavitud era algo muy normal, aún en otros lugares de América, y sigue siendo algo normal en el mundo. Entonces, las enseñanzas de Jesucristo nos han ayudado a dejar esos sistemas de esclavitud, mostrándonos de que no es lo mejor. Pero en la época, la esclavitud existía. Entonces, viene Dios y lo que hace es que no la va a quitar de buenas a primeras. Él lo que va a hacer es controlarlo. Así que si en la época de ellos tú eras un esclavo, ser un esclavo de un judío era lo mejor que podía existir. ¿Por qué? Porque había regulación por esa esclavitud. Entonces, entendiendo esas cosas, vamos a ver esas regulaciones. Éxodo 21, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, entonces, si comprares un esclavo, 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre.
de balde. ¿Qué quiere decir de balde? No tendrá que pagar nada. Entonces, vea, por eso les decía, ser un esclavo de un hebreo era lo máximo, era una oportunidad. Cada 7 años usted podía obtener libertad. Entonces, a veces los judíos tenían que venderse a esclavitud, tenían que venderse a servidumbre, porque se quedaban pobres, porque venía una escasez o por diversos motivos económicos. Entonces decía, bueno, tengo este vecino, él tiene dinero, voy a ofrecerme a él como esclavo. Y si fuera difícil la vida, todavía tengo la esperanza que en 7 años voy a salir libre, no tendré que pagar nada, no tendré que comprar mi libertad. Los esclavos romanos no tenían esto, ellos tenían que pagar su propia libertad o que alguien más los comprara. Entonces era algo bonito. Ahora bien, viene una condicionante, versículo 3. Si entró solo, saldrá solo. Si entró en esclavitud solo, pues va a salir solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. O sea, si estaba casado y ambos entraron a servidumbre o entró él solo a servidumbre, saldrán solos gratuitamente. Verso 4. Si su amo le hubiera dado mujer, ahora bien, si estaba sirviendo como esclavo y hay una esclavitud, el amo de él le da una esposa y ella le diera hijos o hijas, y la mujer y sus hijos serán de su amo. Él saldrá solo. Entonces dice, bueno, hay condicionantes. Ellos son mis esclavos, ellos se quedan conmigo. Entonces ahí usted lo analiza, usted ve qué es lo que quiere. Y tal vez la oportunidad era que pudiera en algún momento comprar la libertad de ellos. Pero cada persona tiene un precio diferente. Entonces viene una condicionante muy especial. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, versículo 5. Si el esclavo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Dice, yo la verdad es que yo quiero estar con mi amo, la verdad es que mi amo me trata bien. ¿Para qué me voy a complicar más? Prefiero servirle a esta persona y sé que voy a tener sustento, voy a tener cuidado. Yo la verdad es que mejor no quiero aprovechar la libertad que se me está ofreciendo gratuitamente. Y otra condicionante es de que tengo esposa y hijos, entonces yo no quiero salir. Entonces, dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Versículo 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces. Recuerde que ellos se sentaban en las entradas del pueblo, ahí eso era como el juzgado donde se presentaban todas las cosas. Entonces, su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. ¿Ok? Entonces, estará el amo y el siervo junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Entonces, esto es lo que está pasando. Vienen los años, ya va a salir libre, dice, bueno, tú mi esclavo ya puedes salir libre. El esclavo viene y le responde, le dice, no quiero ir libre, la verdad es que usted me trata bien, la verdad es que salir libre, yo prefiero quedarme con usted, yo quiero servirle voluntariamente. Entonces dice el amo, bueno, si esa es tu voluntad, me vas a servir de por vida. Sí, está bien, responde el amo. Le dice el amo, pero eso tenemos que llevarlo al juzgado, tenemos que llevarlo ante los ancianos, tenemos que llevarlo a la puerta para que sea algo legal, para que todos vean que esto es por tu voluntad y yo también acepto. Está bien. Entonces lo llevan ante los jueces, le dice, bueno, este es mi esclavo, lo iba a dejar libre, pero quiere quedarse conmigo. Pueden preguntarle, él responde, sí, esa es mi voluntad. Entonces lo llevan junto a la puerta, ponen su oreja junto a la puerta, junto al poste, y viene el amo y dice que tomará una lesna. Una lesna es como un punzón. Los que han trabajado con cuero, los que han visto los cueros, es como un artefacto de madera con una punta de hierro, como una aguja grande. Entonces lo llevará, pondrá la oreja contra el poste y meterá el punzón y le hará una marca en la oreja para que le quede ahí. Bueno, que les gustan los piercing dirán que es bíblico. No, no, eso no tiene nada que ver con ser algo bíblico ni nada por el estilo, sino que esa marca iba a estar ahí de por vida. Iba a ser una marca donde todo el mundo lo iba a poder ver. Y esa marca, esa herida, iba a demostrar a todas las personas de que voluntariamente le servía y hasta el último de sus días le iba a trabajar a alguien más. Eso es un esclavo voluntario. Una persona que dice, yo quiero continuar mi condición de esclavo, pero para siempre.
¿Por qué? Porque usted es bueno, porque usted me trata bien y porque usted me ha dado bendición, porque usted me ha cuidado y todo lo que yo tengo viene de su mano. Ven la hermosa ilustración que está viniendo aquí y tal vez los judíos no lo entendían en su momento, pero ahora, dando las enseñanzas de Romanos y de Éxodo, nosotros vemos que esto es lo que Pablo quiere darnos a entender, lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender en esta mañana, de que nosotros voluntariamente nos ofrecemos como esclavos. Y eso es algo impresionante porque de la manera que este esclavo se le notaba que era un esclavo voluntario y iba al mercado, iba por las calles, iba a otros lugares y le veían esa oreja y se quedan pensando, mira, él voluntariamente está con alguien que lo cuida, alguien que lo ama, alguien que lo trata bien. Voluntario. Qué hermoso, qué impresionante. Y cuántas lecciones prácticas. Así que a eso es lo que Pablo nos está llamando. Cuando Él viene y se presenta como esclavo de Jesucristo, como siervo de Jesucristo, Él nos quiere decir esto. Mis hermanos, de la misma manera, nosotros voluntariamente tenemos que presentarnos al Señor a servirle, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer nuestros deseos, no para decir sí o no, para decirle siempre sí al Señor. Y de la manera que se le notaba a esos esclavos en la época del Antiguo Testamento, a nosotros se nos tiene que notar. Algo tiene que notarse, algo tiene que verse, tiene que haber una marca en nuestra vida, tiene que haber algo evidente, tiene que haber algo claro, donde diga, mira, esa persona le sirve a Jesucristo. Y yo me quedo pensando en tantos ejemplos. Ve qué curioso, aún en las reuniones virtuales, y usted notará algunos hermanos con corbata. ¿Por qué con corbata? ¿Qué hace la corbata? ¿Da más santidad o menos santidad? No, no a santidad, la corbata no logra eso, pero es un símbolo que dice que yo voluntariamente le sirvo a mi Señor Jesucristo. Las hermanas cuando dan clases en la escuela dominical, ¿qué es lo que se les pide? Se les pide que utilicen en agua y cierta ropa que sea decorosa. ¿Y por qué lo hacen? Porque voluntariamente le quieren decir a todos los demás hermanos, voluntariamente quiero hacer eso, nadie me obliga, pero yo soy un esclavo de Jesucristo. Cuando un hermano cambia su vocabulario, deja de utilizar palabras comunes como mae o tantas otras cosas y lo evita, porque a pesar de que tiene libertad de muchas cosas, dice, pero a mi amo no le gusta, yo por eso voy a dejar de hacer esto, porque ahora yo no hago mi voluntad, yo no hago lo que yo quiero, yo no hago mis propios deseos, yo no estoy aquí para hacer lo que yo desea, yo estoy aquí para servir a Jesucristo. Yo soy un esclavo de Jesucristo, se me tiene que notar en mi vocabulario. Cuando una persona le dice a sus amigos, la verdad es que sí, puedo ir a esta fiesta, puedo ir a esta actividad, puedo ir a tomar, puedo ir a hacer tantas cosas, pero no quiero hacerlo, porque soy esclavo de Jesucristo. Y aún así podemos ver un montón de aspectos. ¿Por qué nosotros voluntariamente ofrecemos nuestras ofrendas? Hablaba con una hermana, ¿cuál es la expresión correcta de nuestras ofrendas? O ofrendamos nuestro diezmo, lo pagamos. Porque eso es lo que hace un esclavo de Jesucristo. Yo pago con mis ofrendas al Señor, tengo esa oportunidad de servirle aún con eso, con mis fuerzas, con mi dinero, con mi tiempo. Pero yo cuando me pongo a pensar, bueno, es que no, el Señor sabe, la condición está muy complicada, yo mejor no lo hago. Entonces eso no es un esclavo de Jesucristo. Es que el Señor conoce, sabe que la época es tan difícil, necesito esto para lo otro. Usted no es un esclavo de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice, sujetados a vuestros pastores, y ustedes dicen, la verdad es que para qué, el pastor no sabe sobre este tema, no sabe sobre el otro, la verdad es que no le va a hacer caso en esto. Entonces usted no es un esclavo de Jesucristo, usted no es un siervo del Señor, usted no le ha entregado su vida al Señor, realmente como debe ser, todo el control de su vida. Cuando la palabra de Dios dice que las mujeres visten de forma decorosa, usted dice, la verdad es que yo hago lo que yo quiero, porque yo soy libre, usted no es un esclavo de Jesucristo, usted no es una persona que está interesada en agradar a su Señor. Porque la palabra de Dios viene y nos demanda cosas. Y Él lo puede hacer porque Él nos compró, nos sacó de un mercado de esclavos para que sigamos siendo sus esclavos. Así que si usted es de esas personas que dice, la verdad es que yo puedo escuchar la música que yo quiera, por sí, yo soy libre. No, se equivoca. Todas las canciones y toda la música que usted escucha debería ser para agradar al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. La forma en que usted utiliza el tiempo no es su tiempo, es el tiempo que el Señor de su vida le ha dado. Alguien dice, pastor, es que a mí me gusta más pensar en Dios como papá, como que me ama, como me quiere. Excelente, es necesario. Comprender que Dios es un Dios de amor, es un Padre amoroso, es un Dios que no solamente nos regala perdón y vida eterna, sino que nos da bendición tras bendición tras bendición. Y
pudiera decir como yo, me ha dado mi esposa, me ha dado mi casa, me ha dado tantas cosas que al fin y al cabo ni son mías, son de Él. Es cierto, muchas veces necesitamos ver a Dios así, pero Pablo nos está diciendo, no sean más esclavo del pecado. Viva como esclavo, pero esclavo de Jesucristo. Y de la misma manera que tiene que quedar totalmente fosilizado en nuestra mente, que soy libre del pecado, eso inmediatamente me tiene que atar y decir, pero soy siervo de Jesucristo. Y el Señor me dice que no tengo que dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, y si eso pide mi Señor, yo lo voy a hacer. Yo voy a presentarme en todos los cultos que yo sea posible. Y si mi Señor me pide que yo me presente delante de Él en oración, yo lo voy a hacer porque yo soy siervo de Él. Y si mi Señor me pide que yo perdone a mis hermanos, yo lo voy a hacer porque soy un esclavo de Jesucristo. Así que, ¿qué clase de cristianismo hemos estado viviendo? En ese libro que yo les menciono, habla bastante acerca de eso. Dice que tristemente hemos metido eso de voluntario y lo hemos puesto mal y no lo hemos comprendido cómo debe ser. Como soy esclavo de Jesucristo, voy a adorar a Dios como yo quiera. Y usted puede buscar en YouTube y ve gente ahí con ropa del mundo, con música del mundo, con ritmo del mundo, alabando a Dios. No son esclavos de Jesucristo, son esclavos de sí mismos, porque siguen haciendo su voluntad, hacen lo que ellos quieren. Esas personas que les dicen, mira, si quieres formar parte de este ministerio, tienes que hacer esto y esto, eso. Ah, no, yo hago el ministerio como yo lo quiero. Los que se les pide, mira, te pido que por favor estés a esta hora haciendo esta actividad. No, yo lo hago cuando yo tenga tiempo, que por sí, eh, ustedes no me pagan, y es cierto. Pero la expresión es, ¿usted a quién está sirviendo? ¿A las personas o a Dios? ¿Es usted un esclavo de Cristo o sigue siendo un esclavo de su propia voluntad? Ese es solamente el versículo 17, ahí el 18 en Romanos 6. Pero el resto de versículos vienen con la misma idea y lo veremos más adelante. Y nos empieza a decir como si nosotros mismos fuésemos los que estamos ahí en Roma. Es una pausa y hermanos, ¿ustedes qué? ¿A quién le van a servir? ¿De quién van a ser esclavos? Si ya fueron libertados del pecado, gloria a Dios. Pero no puedes hacer tu voluntad, no puedes hacer lo que tú quieres, no puedes hacer los deseos o la forma de servirle al Señor. De hecho, usted ni siquiera le puede decir que no al Señor. Usted no debería decirle que no, porque cuando usted, siendo esclavo, le dice no a su amo, usted hay algo que no ha entendido bien. Ahora que nuestro cristianismo crezca en esta mañana, crezca en este día, y nos ayude a entender de que nosotros no estamos aquí haciéndole un favor a Dios. Algunos piensan, es que la verdad, Dios debería de sentirse feliz con lo que yo estoy haciendo. De eso nunca se trató. Nunca se trató de que Dios tuviera que aplaudirnos por el servicio que nosotros le damos. Se trata de que se supone que lo hagamos. Se supone que nosotros le entreguemos toda nuestra vida, que le entreguemos todas nuestras fuerzas, porque estamos agradecidos con Él, porque nos dio vida, nos dio perdón, nos dio esperanza, nos dio vida eterna. De eso se trató desde el inicio. Así que, ¿qué cosas hay que corregir en nuestras vidas para que se vea como aquel esclavo en el Antiguo Testamento, que se note qué ropa hay que quitar, qué vocabulario hay que cambiar, a qué hay que decirle que sí al Señor, en qué formas tengo que entregarle mi servicio a Dios? Porque todo lo que nosotros podemos hacer durante nuestra vida, aun sea nuestro trabajo, nuestro transporte, nuestro tiempo que descansamos, aún eso le pertenece al Señor. Así que yo no puedo darles una lista de quehaceres, sino una lista de opciones. Pero en especial escuche las opciones que Dios le está dando ahorita a través del Espíritu Santo. ¿A qué te está llamando Él? ¿A que le sirvas? ¿A que le digas sí, definitivamente? ¿A que le digas sí, Señor? Eso solamente lo puede responder usted. Bendito Padre, muchas gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad que nos das de poder tener la tecnología para reunirnos los unos con los otros. Gracias, Señor, por lo que Pablo nos presenta a través de esta carta guiado por el Espíritu Santo. Señor, muchas gracias porque vas derribando todo argumento que se levanta contra tu conocimiento.
Y Señor, muchas veces nosotros creíamos de que te hacíamos un favor cuando te servíamos. Y muchas veces nosotros creíamos de que hacíamos gran cosa, que nos tenían que aplaudir, que nos tenían que reconocer, que nos tenían que hasta que pagar por poderte servir a ti. Y tu palabra nos muestra de que si tenemos la oportunidad de servirte es un honor, es un privilegio, es algo inmerecido. Nosotros que merecíamos la muerte, tenemos la oportunidad de ser tus esclavos. Señor, que esta verdad nos transforme, que nos ayude a ser más como Jesucristo. Padre Celestial, si hay alguien que no te conoce, tal vez analice su vida, que es un esclavo del pecado y no puede hacer nada contra ese pecado. Y el pecado lo controla, lo domina y el pecado hace con él o con ella lo que sea. Señor, muéstrale a esa persona que tiene que renunciar a esa vida, tiene que clamar por libertad en Cristo Jesús. Y aunque Cristo le reciba o le compre como un esclavo, la libertad del pecado es algo hermoso. Tal vez hay alguien que no te conoce, que donde esté Padre Santo pueda clamar con todo su corazón lleno de fe, arrepentido de sus pecados, diciendo, Señor, perdóname, rescátame de esta vida de pecado. Le entrego el gobierno de mi vida a Jesús y que Él haga conmigo lo que quiera. Si hay alguien así, Señor, te pido que le bendigas, que le hables, que le guíes con tu palabra, que se acerque a uno de nosotros para seguirle apoyando. Pero Señor, estoy convencido que muchos de los que están escuchando este mensaje ya te conocen. Señor, tal vez crecimos teniendo esa mala idea de que podemos decirte que no, o podemos decirle que no a la iglesia, o podemos decirle que no al pastor. Señor, gracias porque corriges eso, porque yo también pensaba de la misma manera, pero tu palabra es clara y es directa. Tenemos que obedecerte, Señor, tenemos que obedecer tu palabra y tenemos que obedecer los mandamientos que tú nos presentas. Y nuestra respuesta siempre debe ser un sí, Señor. Pon en nuestra mente, en nuestro corazón, esas áreas en que te hemos estado diciendo que no y ayúdanos a cambiarlas por un sí. Y aunque nos cueste, aunque nos duela, aunque nos incomode entregarte a alguna área de nuestra vida, sabemos de que tú te lo mereces porque tú nos has bendecido, nos has dado nuestra familia, nos has dado la salud, nos has dado nuestros trabajos, nos has dado el sustento de cada día, nos has dado paz, gozo, fortaleza, nos das esperanza. Señor, ¿cómo no servirte? ¿Cómo no darte lo mejor de nuestras vidas y de nuestros años? Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano que nos escucha. En Cristo Jesús. Amén.